gracias a la Peña Cultural Taurina Chicuelina de Onda por invitarnos, al maestro Juan Mora y a mí, a estar aquí esta tarde. Y a mí especialmente porque cuando veníamos de Madrid me decía mi marido, que ha ejercido aquí un poco de apoderado y ha dicho, poner a mi mujer y tal. Me decía, vas a un mano a mano con Juan Mora. Digo, no me digas eso porque eso impone bastante. Una no está a la altura, ¿no? Y me hace mucha ilusión porque yo no conocía personalmente al maestro hasta que lo entrevisté para este libro, para Tinta y Oro, y me impactó muchísimo. Me impactó por cosas que ustedes van a descubrir a lo largo de esta noche y que seguramente han empezado a intuir nada más verle entrar, porque tiene una manera de mirar, tiene una manera de andar y tiene una manera de sonreír distinta. Y eso da alguna pista de cómo es como persona. Y tal como uno es como persona, pues así es como torero, ¿no? Cuando yo me planteaba qué presentación iba a hacer de él, pues sí, podría decir que nació, si no me equivoco, en el 63, en Plasencia. En el 62, pues Mundo Toro me ha hecho la Pascua, pero bueno. Podría decir que tomó la alternativa en Sevilla hace 30 años, eso sí. De manos de Manolo Vázquez y con Curro Romero como testigo. Y podría decir pues algunas otras cosas más que todos podemos ya ver en internet, ¿no? Pero como quería hacer algo distinto, pues viniendo he visto de pronto el castillo de Onda, ¿no? Y entonces se me ha ocurrido que el maestro es un poco como ese castillo. Tiene ese clasicismo que da igual el tiempo que pase, da igual las generaciones que se vayan sucediendo, da lo mismo que llueva, que nieve, que haga mucho viento, que haga mucha humedad, que haga mucho calor, porque los cimientos son tan firmes que sigue reinando, ¿no? Porque tiene fuerza, porque tiene cadencia y porque tiene torería, que es de lo que vamos a hablar esta noche. El castillo no sé si tiene torería, pero desde luego el maestro un rato, ¿no? Y cuando veníamos para Madrid hablaba con compañeros míos del portal Cultoro y me decían, suerte con el maestro, tal, no sé qué. Y digo, sí, muchas gracias. Y me decían, es que hasta hablando rezuma torería. Y es verdad. Maestro, buenas noches. Buenas noches, me quedo sin palabras. Buenas noches, me quedo sin palabras después de oírte. Noelia, con tu permiso, pues yo también quiero dar las gracias a la Peña Taurina, la Chicuelina de Onda, por provocar este encuentro entre una escritora y un torero, una escritora con una sensibilidad inmensa, lo cual supone para mí un placer y un honor, ¿no? Compartir este coloquio, estas charlas, este diálogo, ¿no? Pues son 30 años los que acabo de cumplir, ¿no? Desde que tomé la alternativa, toda una vida efectivamente, dedicada a la profesión que desde muy niño pues empecé a ver en mi casa. Como mi padre había toreado y se dedicaba al mundo del toro, yo me crié en un seno familiar taurino y enseguida sentí la llamada en lo más profundo de mi ser. Entonces lo de ser torero era como un juego, pero en nada de tiempo, en el momento que me puse delante de 2 o 3 becerras, cada vez era más grande y sentí la llamada de la vocación. ¿Y empezó con cuántos años? No iba a decir la primera Verónica, pero fue un churro y tenía 6 años. Sí. Bueno, tan churro no sería. Sí, porque cuando empiezas pues casi pues es todo ilusión y no estás todavía preparado, ¿no? ¿Usted se hizo torero en Sevilla? Sí, pero esos primeros, me hice torero en Sevilla, pero esos primeros, digamos, pasos finitos fue en Plasencia, que es donde yo nací. Y bueno, pues es toda una vida, la verdad, porque son 30 años desde que tomé la alternativa, pero antes hubo el proceso de formación, ¿no? De niño matador de toros, de torear en
en el campo, festivales y novilladas durante muchos años, hasta que te vas cuajando como torero, y también me fui formando como persona, porque eso es algo a lo que me aleccionaron en esa enseñanza, la de ser personas de bien. Y siempre, o sea, siempre pienso que haber escuchado de niño esas conversaciones y recibir esos consejos por parte de mi padre es una herencia taurina que no tiene precio, ¿no? Yo lo considero como un auténtico profesor, y me recuerda cuando veo alguna película al maestro bueno del pueblo, ¿no?, que hace tanto por el chaval y al final le lleva a la universidad en la capital. Ese tipo de taurinos son profesores y te hablan de todo, y más en esa época, pero sobre todo te hablan de lo importante que son los valores, ¿no? Te inician de una manera ejemplar en los principios del toreo y de la vida. Unos valores que ahora están un poco olvidados, pero que ni a mí ni a los que tuvimos la gran suerte de recibir ese tipo de educación se nos olvidan unos valores que arraigaron muy profundamente en nosotros, ¿no? Y a lo largo de mi carrera siempre he sentido un gran apoyo en todas aquellas cosas que siendo un niño me enseñó mi padre, ¿no? Había tanta bonomía en la gente del toro, en sus enseñanzas. Y bueno, pues yo siempre he tenido un concepto de torero de sentimientos y de calidad, y aunque en mi caso con más irregularidad, siempre he creído en la fuerza de voluntad y no tanto en las casualidades. Yo he creído en el trabajo, en la perseverancia, en la paciencia, en la fidelidad, y todas esas cosas son las que siempre han estado a mi lado. En esos primeros años, imagino que usted tendría muchísimo contacto con muchos toreros, porque su padre organizaba festejos taurinos, ¿no? ¿Qué recuerda de aquellos toreros pues, más antiguos? Yo el recuerdo que tengo es como una película, ¿no? Yo he vivido el toreo como una película, en la que, por suerte también, he sido protagonista, y es eso, lo que se me viene a la memoria pues es una buena película, la que he tenido el privilegio de vivir, ¿no?, desde que empiezo hasta ahora, ¿no?, con ese largo recorrido, ¿no? Pues en mi casa lo que veía era un capote, una muleta, por allí, por el pasillo, por la esquina, pues un torero que mi padre ayudaba, un chavalín que ayudaba, un novillero, como mi padre se dedicaba y daba toros, daba muchos toros, ¿no? Además yo fue el precursor de las plazas portátiles, ¿no? Y entonces iba pues de manera ambulante, ¿no?, de pueblo en pueblo, y yo desde chiquitito pues me ilusionaba y me apasionaba acompañarlo y ver y vivir con él todo ese trayecto, ¿no?, desde que empieza el día hasta que acaba, ¿no?, hasta que pesan las carnes de la novillada o de la corrida que se daba, y todo de todo me iba empapando, ¿no? Él, como he dicho, no era el auténtico profesor. ¿Recuerda la primera vez que se vistió de luces? Sí. ¿Cómo fue aquello? Cuéntenos. Esas cosas permanecen indelebles, ¿no?, en la memoria. Pues la primera vez que toreé en público fue con 13 años y iba vestido de campero, de corto, traje corto. Y cuando toreé así dos o tres festejos, ya mi padre pues me dijo que me tenía que vestir ya de luces, y además pues el hombre quería que saliese bien vestido, y me mandó a Madrid incluso, que fue la primera vez que yo monté en avión. Tenía yo, pues me parece que eran 14 años, me mandó al sastre, a Fermín, y que le decían los amigos, pero bueno, esto es una locura, ¿no? Pero hombre, ¿cómo? Que se ponga uno de segunda mano y tal, cosas de esas, de alquiler. Y mi padre quería que saliese muy bien vestido. Y yo, bueno, pues para mí es inenarrable, ¿no? Porque con el tiempo pues me doy cuenta de los esfuerzos, ¿no?, que también hizo, y lo valoro. Entonces pues no te das a lo mejor tanta cuenta, pero luego ya sí.
Y yo creo que esa primera novillada que toreé pues fue en Écija, pueblo de Sevilla, y bueno, pues eso, tenía 14 años y es algo que bueno, que al recordarlo me motiva, me emociona, vamos. ¿Cómo era ese vestido? Era un celeste y oro, un vestido celeste, color claro. A mi padre le gustaban mucho los tonos claros y el azul cielo. Esa costumbre de ir bien vestido la lleva usted a rajatabla, vamos, viene como un dandy y es de los toreros mejor vestidos que hay en el escalafón. Bueno, pero, perdón que le interrumpa, pero eso también es importante, ¿no? El salir bien, el vestir bien, el dar una imagen, el sentirse... ¿Uno se siente más torero? Sí, hombre, en esa época también se cuidaban mucho los detalles, ¿no? El mínimo detalle, ¿no? Y lo de hay que ser torero dentro y fuera de la plaza, ¿no? Y bueno, por eso también se me inculcó y me ha gustado siempre, pues eso, ir bien todo arreglado, y aunque esté muy usado, pero todo en orden, ¿no? Y bueno, pero vamos, el hábito no hace al monje, ¿no? No. Con el tiempo me da cuenta de que, aparte de estar bien vestido, la belleza es interna. Se le ha identificado mucho tiempo como un torero de Sevilla por los años que ha pasado allí, como afincado en Sevilla, pero a veces resulta como difícil definirle, ¿no? Porque no creo que sea como el torero de arte que la gente tiene en su mente como de duende, pero tampoco un torero... O sea, yo creo que la definición que más le encaja a usted, desde mi humildísima opinión, es torero de toreros. Bueno, quizá eso me venga un poco grande, eso pienso yo. Indudablemente ese es el mayor honor como torero, o la aspiración casi máxima que uno pueda soñar. Yo creo que ahí parte todo, ¿no? Pues ser torero de toreros, de tus propios compañeros, de homólogos y de los toreros llamados de plata, ¿no? Esos toreros de plata, banderilleros, picadores, esos son los que más te motivan, ¿no? Llegar a entrar ahí en ellos, ¿no? En sus gustos. Y bueno, yo lo que sí te puedo decir es que mi camino he sido fiel a esa trayectoria, a esos inicios, a esos caminos que yo tomé, y no me he traicionado, ¿no? A veces a lo mejor pues has tenido que, dentro de ese concepto, pues con toros a contrastilo, pues decir, bueno, pues vamos a dar un pasito más. Y tienes que esforzarte, pero siempre he intentado ser el mismo. Digo que a lo mejor no encaja mucho en ese concepto de torero de arte, porque por ejemplo un torero de arte como los conseguimos ahora no se encierra con 6 victorinos como se ha encerrado usted. Sí. ¿Eso cómo se gestiona una tarde como esa? Hombre, en ese momento también el toro de Victorino ha tenido mucho, ha durado mucho, es una ganadería que la han vestido durante muchas temporadas, y entonces cuando yo toreé 6 toros estaba en ese momento también Victorino, ¿no? Y yo vi que era un toro que humillaba mucho, aunque algunos se quedaban muy cortos, pero con la humillación pues también es digamos, puedes desenvolverte mejor con el toro, ¿no? De Victorino, y el que rompía para adelante en bestia con un gran temple, y bueno, así transcurrió la tarde. Si le digo año 1994, sí. ¿Qué piensa? Pues es una temporada buena, una temporada en la que
sobrevienen varios triunfos en plaza de mucha repercusión, como fue Pamplona, Bilbao, Madrid. En Madrid, es la primera vez que salía a hombros en Madrid, en las ventas, y era una plaza que le tenía un deseo enorme, ¿no? Porque había toreado mucho de novillero, y no voy a decir la primera, porque la primera novillada que yo toreé en Madrid, pues tenía 16 años y se me hizo muy grande la novillada, ¿no? O sea, se me hizo muy grande la novillada, más que la novillada, la plaza. La plaza, y además recuerdo que cuando salía de la plaza, pues una mujer me dijo: niño, vete a la escuela. Y yo decía, ¿qué sabía esta mujer, ¿no? Pero no le hice caso, no fui a la escuela, y sin embargo, pues me he convertido en maestro. Otro tipo de estudios, pero bueno, no ha ido mal. Creo que lo he comentado con usted en el libro que ha escrito Joselito hace poco, que cuenta su vida. ¿Recuerda la primera vez que fue a los toros en Madrid y toreaba usted? Una novillada, pero esa fue la segunda. Y ahí sí, en la segunda, yo toreé una novillada en Madrid que fue un 1 de mayo de 1979, y volví a torear en Madrid 2 años después, un 1 de mayo de 1981. Y ahí sí toreé un novillo, bueno, a placer, y es lo que relata Joselito, ¿no? Que vio ese momento, esa faena, y le llamó poderosamente la atención, y a partir de ese día él dijo que quería ser también torero. ¿Qué le pasa a uno por el cuerpo cuando está toreando en Madrid y corta 2 orejas de un toro y sabe que va a salir a hombros por la puerta grande? Hombre, cuando salí en el 94, pues llevaba muchos años, ¿no?, gestando ese deseo, ¿no? Y cuando ya, pues dices, bueno, pues ya voy a salir, ¿no? Me van a alzar en hombros, y pues es ese sueño, ¿no? Ahí ya al alcance de la mano. Pero cuando después de eso pasan 16 años, es una travesía, ¿eh? Y tienes ya 48 años, y bueno, y han pasado tantas cosas, ¿no? Y ya parecía una utopía, una cosa de esa, y entonces todavía se vive con más asentamiento, con más naturalidad, pero es muy grande, porque bueno, hay una tarde que resume y compensa toda mi carrera, que es el 2 de octubre de 2010, en Madrid, en las ventas, cuando pasa un tiempo y tienes unos hijos que nacieron en una etapa en la que toreaba poco, y van creciendo hasta que llega un día que, al apagar la luz de su habitación, después de leerles un cuento, te preguntan: oye, papá, tú eres torero, ¿verdad? Y te quedas parado y a oscuras les dices: sí, hijo, soy torero. ¿Por qué lo dices? Y te responden: es que en el colegio nos dicen que ya no eres torero. Entonces sientes un pellizco y les explica: sí, hijo, soy torero y lo voy a seguir siendo toda la vida. Lo único es que ahora estoy toreando poco, pero me preparo para torear mañana y hago los deberes. Siempre he tratado de transmitirles que en la vida hay que ser constante y perseverante, y que cuando llegase el día de ir a torear a la plaza había ir con los deberes hechos, ¿no? Pasaron aún algunos años hasta que llegó el 2 de octubre de 2010, y ese día le di gracias a Dios, porque todos los años de dedicación y de trabajo habían merecido la pena para que mis hijos vieran que soy torero. Y además su hijo pequeño lo vivió de un modo muy, muy especial. Cuéntenos cómo fue aquello, porque desde por la mañana, vamos, el niño parece que tenía una premonición, que sabía que iba usted a salir a hombros. Sí. Así es.
bueno, pues ese día es muy bonito, ¿no? Contarlo tal y como fue, pues no sé, tendría que consultar no se me viene ahora el nombre de las personas que estudian la etimología, ¿no? Las palabras, ¿no? Pero vamos, como he dicho antes, ¿no? Transcurrió todo con mucha naturalidad, ¿no? Entonces nos levantamos, nos fuimos al salón, bueno, desayunamos, nos fuimos allá al salón y yo estaba tranquilo. No sé, se encendió mi hijo Juan Luis la televisión, que tenía 10 años, y estaba yo así mirando la tele, mirando sin ver nada, claro, porque la cosquillaba por dentro, ¿no? Y entonces él me hablaba, pero es que yo no le oía que hablaba, pero no le escuchaba. Esa es la diferencia entre oír y escuchar, que oír no te enteras y escuchar absorbes todo. Y hasta que ya me paré y le escuché. Y es que me estaba diciendo, oye papá, cuando le cortes las 2 orejas al primer toro, me buscas y yo bajo y doy la vuelta al ruedo contigo, pero me das las 2 orejas a mí. Y ya le digo, pero lo que estás diciendo eso es como una lotería, casi imposible. Pero bueno, si sucede, yo te busco. Y nada, luego ya apareció por allí, vamos, que no tuve casi ni que buscarle, porque él lo tenía muy claro, que iba a dar la vuelta al ruedo con las 2 orejas. ¿Lo han comentado alguna vez después? Sí, bueno, yo le dije, yo creo que eres la persona con menos edad que ha dado una vuelta al ruedo en Madrid con 2 orejas. Se lo digo muchas veces. No, pero no se sonroja. Estaba convencido y bueno, de esa corrida hubo una frase que me gustó y que decía que era mucho lo conseguido, pero que mi triunfo simbolizaba mucho más. Esa palabra, simbolizar, me gustó mucho, porque esa palabra resumía, ¿no?, todo mi sentimiento de lucha, porque yo seguía entrenando todos los días, ¿no?, y pensando, bueno, ya llegará el día, y cuando por fin llega, habrá habido otras tardes en las que he toreado mejor, con esa naturalidad, pero en Madrid pude evocar ese tipo de faena en las que lo bueno no está en la duración, sino en la intensidad con que suceden las cosas. Por eso hay momentos inolvidables, inexplicables. Aquella tarde hubo pinceladas de las historias que nos contaban cuando éramos pequeños, sobre las faenas buenas que se componían de 20 muletazos y unas tocadas. Esa tarde significó el toreo eterno, con los muchos defectos que tuvo mi actuación, pero se queda uno con la esencia. Y el mensaje fue ir a la plaza, ir de la manera más natural, dar 14 o 15 muletazos, un espadazo, y la plaza más grande del mundo no hizo falta más. Por cierto, que casi no llega el vestido. Sí, efectivamente. Yo un mes justo antes de esa corrida, pues ya se llegó al acuerdo de que iba a torear en esa feria de otoño, y lo primero que hice fue ir al sastre, ¿no?, para ese día sacar un vestido nuevo. Digo, otoño verde hoja. Y nada, pues un mes antes lo encargué, pero luego el vestido, pues el día antes, digo, justo, ¿cómo estaba el vestido? No, pues ven ya a probarte. Y fui a probarme, digo, ¿a qué hora voy? Y dice, pues ven tardecillo y tal, pues a las 11 de la noche, la víspera. Y cuando me lo pongo, pues le vi un defecto. Yo le vi un defecto, digo, justo que tiene un defecto. Y me salía como un poco de chepa o algo así, ¿no? Digo, uy, qué feo esto, justo. Hombre, el tendido no se la ve. Digo, ya, pero es que lo veo yo y no me siento bien. Ah, pues no te preocupes, yo me quedo toda la noche. Y digo, no, hombre, no. ¿Cómo te vas a quedar toda la noche? Que sí, tú no te preocupes. Bueno, total, que también hice un esfuerzo, ¿no? Y por la mañana, pues ya era la 1 de la tarde. Digo, ya le llamo, justo que la corrida empieza a las 5. Bueno, ven ya, que ya está. Total, que fuimos
fuimos a recogerlo, mi hijo y yo, y de allí nos fuimos al hotel con el vestido y nada, pues no se pudo colocar casi ni en la silla porque a las 5 de la tarde no daba ni tiempo y nada, pues al final quedó, a la hora del paseo estaba en perfectas condiciones. Ha dicho antes que Juan Luis ha sido de los chavales que más joven ha dado una vuelta al ruedo en las ventas con 2 orejas, pero que no va a ser torero. No va a ser torero, no, intuyo que no, tiene afición, le gusta acompañarme de vez en cuando, pero yo creo que no va a ser torero, creo que no. Esos 16 años que pasaron hasta ese 2 de octubre de 2010, usted en el libro contaba que había estado en el departamento de proscritos. ¿Eso cómo se lleva? Hombre, mi carrera ha estado muy arraigada en unos valores que me han servido mucho para seguir y aguantar en los momentos más complicados. Al principio, durante las rachas de torear menos, entonces también te apuntas a los números, a las clasificaciones y todo te influye, pero siempre he tenido la misma manera de ver las cosas y de encarar mi profesión. Y entonces está hecho uno a todo, ¿no? En 30 años, pues, y con mis irregularidades, que las reconozco como torero, como artista, entonces pues vienen esos picos, ¿no? Pero que como estoy hecho, y entonces sobre todo también como he creído tanto, he tenido una afición inquebrantable y una fe en mí, ¿no? En mi toreo, y eso que al principio y durante bastante tiempo te afectan mucho los comentarios hasta que se va formando tu personalidad como torero y como hombre. Te afectan las cosas hasta que aprendes a no preocuparte mucho por lo que opinan de ti. Y durante todo este tiempo le he dedicado toda mi fidelidad a lo que siento, a lo que me llega cuando doy un muletazo bueno. Entiendo que no pueda gustar a cierta gente, aunque no creo tener detractores, pero sí entiendo que haya personas a las que no les guste mi forma de torear. Y lo respeto, pero no me importa mucho porque le debo fidelidad al sentimiento que tengo cuando ejecuto un muletazo o una Verónica que me han gustado. Cuando lo doy, como me hace sentir tan bien, aunque luego me tire un tiempo que no lo cate igual, ese sentimiento me ha llegado al alma y es algo a lo que merece la pena dedicar la vida. Yo sé que mi paso por el toreo ha generado ilusiones, sueños, disgustos y mucha torería. Yo en esos 4 puntos engloba un poco lo que ha sido mi carrera, y yo estoy muy agradecido al toreo y al toro, y el toreo creo que también me tiene que estar agradecido a mí. Decidí dedicarle mi vida y cada vez que me he vestido de torero ha sido para dignificar y darle categoría a mi profesión. Esto es lo que siento. El valor fundamental que me ha enseñado el toreo es que a esta vida se viene únicamente para 2 cosas: para aprender y para amar. Para aprender a amar. Esto lo aprendió las entrañas del toro. Probablemente no lo hubiera aprendido en otro lugar. Es una profesión muy difícil, muy seria, por el toro y porque es una profesión de valores que hay que recordarlos cada tarde con tus acciones, con tu manera de estar, de hablar. Y yo creo que elegí muy bien, porque me ha enseñado a ser una persona de bien, que es lo primero que hay que ser en esta vida, y luego, y después, torero. ¿A qué ha dicho no? Porque
el toreo es sentimiento. Uno cuando se siente torero, efectivamente, quiere lo que acaba de decir usted, sentirse cuando ejecuta un buen muletazo. Pero claro, también hay que comer. Y también hay unos niños que le preguntan, papá, ¿tú qué eres? ¿Tú eres torero o no? ¿A qué ha tenido que renunciar por mantenerse en esos valores y en esa dignidad? Bueno, después de todo, también soy un elegido. Soy un elegido, ¿no? Yo creo que Dios capacita a los elegidos y no elige a los capacitados, porque eso se defienden solos, ¿no? Y entonces yo siempre he sentido la ayuda del Todopoderoso. Creo que la verdadera fuerza no radica en lo aparente, no es una simple cuestión de fuerza física, ingenio, riqueza o inteligencia. La verdadera fuerza surge de lo más profundo del alma. Yo creo que la fuerza interior es la que te hace afrontar los retos y bueno, todas esas cosas son las que yo siempre tenía como ideales, hasta que me encontré con una palabra hermosa, grande en el camino, ¿no? Que se llama, porque, bueno, yo creo que, ahora te digo cómo se llama, pero que uno de los mayores tesoros que alberga el alma humana es la humildad. Y esa es la palabra, la humildad, ¿no? Que es la que te hace ver las cosas como son, sin las deformaciones que genera la lente de la vanidad, ¿no? Y cuando tienes presente esa palabra es cuando verdaderamente te pones en el buen camino y empiezas a decir, bueno, todo tiene un sentido, ¿no? Todo lo que he dicho anteriormente, todo eso del que yo creo que el único motivo de todo viaje es eso, ¿no? Aprender y amar, y quizás sea ese el camino que debemos andar para volver de nuevo a nosotros mismos, pero con el poder de la conciencia y del amor. ¿El toreo está como está porque faltan esos valores? No, el toreo artísticamente está como está y está muy bien. Sí, pero lo que rodea al toreo, la estructura. Lo que rodea al toreo es lo que ha cambiado mucho. Sí, hombre, quizá habrá que romper una lanza también, y la época es muy confusa en todos los sectores, ¿no? Pero no hagamos vandalismo y no aprovechemos, o sea, que miremos la parte positiva de las cosas y no nos aprovechemos. ¿Es duro ir por la vida de romántico? Al final usted es un romántico. No, ¿qué va a ser? Eso es... Yo soy un aprendiz, ¿no? Porque sé muy poco, en realidad no sé nada, ¿no? Pero mi objetivo es ese, ¿no? de dar de mí lo mejor como ser humano. Hay un adjetivo que a mí me gusta mucho para usted, que es cariñoso. No sé si a un torero se le debe decir eso, pero yo creo que usted es un hombre muy cariñoso. Es un hombre que pone el corazón en sus palabras, en una conversación. Y ayer me preguntaba si para torear bien también hay que torear con cariño. Sí, y para hacer una tortilla de patata hay que poner cariño. Claro que sí, mucho amor. Hay otra tarde, pasada una temporada después de aquel 2 de octubre de 2010, que también marcó, no sé si tanto su carrera, pero desde luego sí la historia de la afición, ¿no? Que fue el cierre de la Monumental de Barcelona, y usted abría ese cartel que completaban José Tomás y Serafín Marín.
¿Qué siente uno en una tarde como esa? Parecía el fin del mundo para mí. Sí. Nos mirábamos los compañeros, oíamos gritos de libertad y parecía que se acababa todo ya. Ahí se acabó, de momento se acabó en Barcelona el toreo y bueno, eso ha sido un atentado contra la libertad de muchas personas y contra la libertad, lo que es peor todavía, del propio toro, ¿no? ¿Por qué contra la libertad del toro? Sí, porque si se cierran las plazas de toro, el toro es un animal en vía de extinción. Y si no nace el toro, no se le da la posibilidad de, bueno, pues de vivir unos años y yo creo que de morir en una plaza de toros, que es donde le corresponde. Los espárragos, no sé qué, era un filósofo que decía que nosotros tenemos asignado el por qué venimos al mundo, ¿no? Y por una teoría de la religazón o algo así, y decía, y entonces claro, pues el toro, yo creo que ese es su camino, ¿no? El de la plaza, igual que un espárrago, pues tiene que acabar en una lata, porque un espárrago no está capacitado para operar de vesícula, ¿no? Ni el salmón para enseñar latín, tiene que acabar pues en un horno, una sartén, ¿no? Entonces el toro tiene que acabar pues en una plaza de toros defendiendo su bravura y el sentido de su ser. Maestro, ¿qué es la torería? Porque todo el mundo decimos la torería, tiene mucha torería, pero ¿eso qué es? Pues yo, un duende que, no sé, es un misterio, y es una gracia que nace, yo creo, con la persona, ¿eh? Yo creo que nace con la persona, pero vamos, la torería no solamente la tienen los toreros, la tienen también las mujeres y la tienen pues muchos seres humanos, aunque no sean toreros. Y hasta se puede ser torero y no tener torería. Puede ser torero y no tener torería. Sí, se es torero, pero no se tiene torería. Qué desgracia. Sí, gracioso. Qué gracioso. No, que qué desgracia. ¿No? Porque desgracia, dedicarte a esto y... No, desgracia no, porque bueno, pues ahí está la divergencia, ¿no? De los estilos y de los gustos. Y eso, hay toreros para todos los gustos y con un estilo. Y otros tienen arte, otros tienen clase, es distinto, parece lo mismo pero es distinto. Otros son toreros aguerridos, técnicos, y luego pues están pues esas típicas discusiones bizantinas que yo intento de evitar, que si se torea ahora mejor que antes, me parecen discusiones estériles, porque yo lo que sí pienso es que el torero a nivel particular, el torero actual, está en esa búsqueda incansable, también con toda
con todos los adelantos de hoy en día, de grabarte, de verte, te grabas en el móvil, te grabas con cualquier cosa, ¿no? Y luego no tienen miedo a verse, que yo pues le doy eso mucha importancia, ¿no? Yo creo que los toreros de mi generación vernos nos horroriza un poco, ¿no? Pero se aprende mucho a pulir defectos, ¿no? Y entonces están en esa búsqueda de explorar en pos de la perfección. Pero vamos, yo creo que el dogma y las tablas de esta bendita profesión la escribieron, y muy bien, nuestros antecesores. Esta mañana, antes de venir a Castellón, Juan Mora se ha levantado como a las 8, ha corrido unos 40 minutos, ha toreado de salón, eso todos los días, menos los sábados y los domingos, que se permite su descanso. Pero aparte de esa preparación física, que repito, es diaria, toree o no toree, esté anunciado o no esté anunciado, usted tiene otro tipo de preparación que también le alimenta el alma. A usted le gusta mucho leer y le gusta mucho la música. Además veníamos en el coche y ha sonado de pronto la banda sonora de Cinema Paradiso y ha tenido el gesto de subir el volumen porque en ese momento le estaba gustando. Sí, lo de leer me ha venido un poco tarde, aunque nunca es tarde, si la dicha es buena. Yo lo de los libros para mí era como un castigo, ¿no? Lo de estudiar, lo de ir al colegio. No fui buen estudiante y me he perdido mucho, ¿no? Porque yo creo que todo está en los libros, la sabiduría, todo está en los libros, o casi todo. Pero como he dicho que nunca es tarde, pues hace 16 años me insistió mi mujer, no, hay que leer, tienes que leer, nos íbamos a un balneario, me parece, en invierno, una semana, y me eligió ya una novela y ya me apasionó, y desde entonces, pues 16 años me parece, que termino un libro y cojo otro y otro y otro y otro. Y me encanta, le doy mérito a lo que hacéis, enorme tener esa mentalidad para componer esas obras maestras que hacéis. Y hacéis feliz a mucha gente. Bueno, como usted toreando. Sí, también. Eso lo vemos cuando tenemos una buena tarde, ¿no? Y damos esa vuelta al ruedo y vemos esas caras de los aficionados de satisfacción, y me llama mucho la atención, ¿no? Porque yo me nutro y me alimento toreando mucho el alma, ¿no? Me alimento el alma y toreando mucho, o mejor dicho, poco, ahora. Yo creo que a través de las pequeñas cosas se logran las grandes obras, ¿no? Y a mí me quedan muchas por hacer. Y yo le doy mucho mérito a cuando veo esa cara, ¿no? Angelical de los aficionados. Cómo han disfrutado, se han olvidado por un momento de a lo mejor de problemas económicos, de lo que sea, ¿no? Y eso te reconforta. Y vosotros también, fíjate lo que componéis, lo que escribís, te metes en un libro ahí inmerso y das rienda suelta a la imaginación. Me encantan los libros, las obras. Luego cuando lo veo en películas siempre baja, las películas siempre bajan, porque la imaginación va más allá. Y la música yo creo que es necesaria. Para el ser humano es necesaria la música. Decía, no sé quién era el que amansa a la fiera, ¿no? Pero sí, yo creo que según pones la música,
ya el día va transcurriendo por unos caminos y unos derroteros distintos. Quería leerle un poema que le manda un buen amigo suyo de Valencia, que no puede estar hoy aquí, pero quiere estar con sus versos. Él se llama Juan Martínez Fernández y el poema es Al arte del torero de Plasencia. Su capote endulza el aire cual miel de la tierra mora, que el Guadiana y sus aguas enriquece y enamora. Roza el percal el albero, como el trino de un jilguero en limpia y clara mañana, que surca alegre la aurora, preñando el aura de arte al son de guitarra mora. Su muleta quema dentro, es esencia que se añora, es la misma soleá doliente y embriagadora, cual mezcla de sentimiento, valor y temperamento, que el toreo falto de esencia recuerda, pide y añora, es silencio en la maestranza del toreo, dueña y señora. Igual que irrumpe el fandango, en la garganta canta ahora, cuando el toreo es verdad es pasión embriagadora, se siente muy hondo dentro, cual pena o remordimiento, que aun luchando por perderlo, se vive, sufre y se llora. Así es el arte y el duende, que tienen dueño, Juan Mora. Bien. Solo quiero dar dos pinceladas más. La primera, unas frases del maestro que creo que resumen bastante su personalidad y que de algún modo ya lo ha dicho en esta charla. Dice: he sufrido unos 8 años de desidia taurina, relegado al departamento de proscritos, y le tengo que decir que me he encontrado muchas veces en un bosque muy oscuro. Pero tiras de valores, de la educación que te han inculcado, y te levantas porque sientes que en tus muñecas y en tu espíritu hay todavía mucho toreo. Es una lucha dura y difícil, pero siempre piensas que va a llegar el momento en el que digas: este soy yo y esto es lo que tengo que decir. Cuando entras en esa circunstancia, te vuelves invulnerable. Parece, por suerte, que Juan Mora es invulnerable, y solo un detalle más para que vean el tipo de torero y el tipo de persona que hoy tenemos con nosotros. Esta mañana, este mediodía, almorzando, hablábamos pues de sus hijos. Tiene 2 hijos, uno de 17 años y otro de 13, y yo le preguntaba: ¿y qué quieren ser? Ay, pues el pequeño juega al fútbol, al mayor le gusta mucho la música, pero yo lo que quiero por encima de todo es que sean buenas personas. Juan Mora.